es un elemento de la producción y de la reproducción del capital. Es la producción y reproducción del medio de producción más importante, que es ¿cuál? El propio obrero. Solo que eso lo hace el obrero, pues por su cuenta, aparentemente en libertad, en su casa, con su familia. Pero más dice, pero desde este punto de vista, desde esta mirada global que estamos desarrollando aquí, el consumo individual del obrero es parte del capital. Aún fuera del trabajo, el obrero es un atributo del capital. El obrero le pertenece al sistema capitalista. Solo que hay una apariencia de que hay una libertad, de que hay una personalidad libre, de que hay un sujeto libre, pues porque el contrato da esa idea. Y el trabajador podría decir, pues hoy estoy con un patrón, me voy con otro, tengo una cierta libertad, o me voy del país, pues me voy del país a buscar que me explote otro capitalista en el extranjero, en España, en Estados Unidos. Entonces Marx dice, no, en realidad el obrero le pertenece al capitalista, le pertenece al capital, incluso antes de venderse. Entonces lo que Marx dice aquí refuerza esta noción de que es una servidumbre, de que es una especie de esclavitud. O sea, digamos, es una tesis muy fuerte, contra todas aquellas ideas de la libertad de los trabajadores. Claro, no tiene libertad de decir si toma Coca-Cola o no, si come más verduras o come menos verduras, si toma cerveza o toma aguardiente. Lo que Marx nos está diciendo es en el fondo es una libertad pues muy precaria, porque en lo estructural está atado. Y lo que hace entonces todo el proceso de reproducción del capital, aún solo en una escala simple, es eternizando, eternizando esta separación entre el producto del trabajo y el trabajo mismo, es eternizando la relación básica capitalista. Entonces, la producción no es solo producción de mercancías, es también producción y reproducción de una relación de producción que con el paso de los siglos, las décadas, los años, se va volviendo absolutamente natural. El obrero hace parte del capital, es la tesis de Marx. Ahí hay una cita textual de Marx. El obrero está sujeto, ¿sí?, a su propietario, pero esta vez es por hilos invisibles. No está sujeto por cadenas. Es una forma de explotación, dice Marx, muy sutil. Una forma de explotación muy, muy moderna, ¿sí? Y lo que se está produciendo es no solo mercancías, no solo plusvalor, que es el eje, la razón de ser, sino que a su vez se está produciendo y reproduciendo permanentemente la misma relación. Bueno, resumen rápido, en este capítulo estamos hablando de un proceso continuo, un recorrido periódico, repetido, de unas mismas fases. El proceso de producción es un proceso de reproducción, no es algo aislado. Marx había hecho la abstracción, como que es que esto fuera no, suelto, un solo periodo. No, esto es una cosa en movimiento. La plusvalía es una renta periódica del capital. El obrero produce la parte del producto con la cual se le paga el salario. El obrero produce todo. Y dentro de eso produce el equivalente de su salario. Esto no se ve claramente en los procesos de circulación y cambio y compra y venta. El capital original va desapareciendo, tesis central de este capítulo, va desapareciendo. Se va dando una eternización de la división entre las clases, entre el producto del trabajo y el trabajo mismo, se vuelve costumbre, algo natural. Entonces, muy importante, se vuelve costumbre. Es algo ya al cual estamos acostumbrados. El obrero sale siempre de la relación en la misma forma en que entró, pero produce el capital. El obrero produce la potencia social que lo domina. El obrero, al consumir, es al mismo tiempo, está siendo parte del consumo productivo general de capital. Le produce al capitalista la fuerza de trabajo. Y obviamente, que es la discusión de las feministas, pues ese trabajo que además no se reconoce, pues le está trabajando al servicio del capital. Vuelvo a recordar, aquí estamos haciendo abstracción, como si no hubiera los trabajadores por cuenta propia, aunque acuérdense que ya Marx nos ha dicho, muchos de esos trabajadores por cuenta propia son asalariados
que no son formalmente asalariados, pero que en la práctica también son explotados. Pero aquí nos estamos concentrando en los asalariados. Y entonces la clase obrera es atributo del capital. Y el proceso capitalista de producción es un proceso también de producción de capital. Bueno, va a avanzar algunas cosas en el capítulo siguiente. Este capítulo tiene 5 apartados, no los vamos a mirar todos, voy a extraer algunos elementos centrales y algunas menciones muy rápidas de los siguientes, pero la primera parte, en los demás habla de un cambio, un trueque, habla también en otras traducciones de un trastrocamiento, perdón, de las leyes de la propiedad de la producción de mercancías en leyes de la producción capitalista, donde va a reforzar algunas de las ideas que estaban en el capítulo anterior. Pero ahora nos dice, hablemos de la acumulación. ¿Qué es la acumulación de capital? Es algo muy sencillo. Es que el capitalista ya no consume todo el plusvalor que obtiene en un periodo, sino que parte de esa plusvalía la vuelve a invertir, es decir, consume una parte. Y esto obviamente en la medida que se va desarrollando el capitalismo, pues es cada vez más posible porque en la medida más que se van creando las grandes organizaciones, en la medida en que se desarrollan los grandes capitalistas, pues se produce un excedente enorme que el capitalista, pues incluso físicamente no podría consumirlo. Entonces, lo normal dentro del capitalismo, nos dice Marx, es que parte se invierte, es decir, se destina a un nuevo capital. Entonces, el capitalista que obtuvo 100 millones de plusvalor, digamos, consume 20 o 30 y destina 80 ¿a qué? A comprar nueva fuerza de trabajo y a comprar nuevos medios de producción para producir más. Puede que eso lo haga en su propia empresa, es una opción, o puede que decida abrir otra empresa. Más adelante van a aparecer otras opciones. Cuando aparezca todo el sistema financiero y bancario, puede que el capitalista no lo invierta directamente, sino que lo pone en un banco para que se lo presten a otro. Pero el hecho es que no se consume todo. Y entonces se va a producir más. Entonces la acumulación de capital es un incremento del capital y por tanto es un incremento de la producción, que implica, en principio, que se va a contratar a nuevos trabajadores y se va a demandar más medios de producción para producir en una escala más grande. Entonces, esta es la acumulación del capital. Es una definición muy sencilla en el cual entonces el plusvalor parte, se reinvierte. Nunca puede ser todo. El capitalista tiene que consumir. Puede que decida consumir más o menos, pero tiene que consumir algo. Pero parte y cada vez más creciente se va a reinvertir en nueva producción capitalista. Y este es el proceso de reproducción capitalista en una escala ampliada. En la anterior estábamos en una escala simple. Ese es el proceso de la acumulación. Desde un punto de vista individual, simplemente es que el capitalista coge sus 100 millones y va y compra medios de producción y contrata a unos nuevos trabajadores. Desde un punto de vista social empiezan a aparecer unos problemas. Marx enuncia a veces cuando va exponiendo y deja temas que los va a desarrollar luego. Implica que el capitalista, si son muchos los capitalistas que hacen eso al mismo tiempo, ¿sí? Que es la lógica, la dinámica, pues tienen que encontrar los medios de producción en el mercado y tienen que encontrar la fuerza de trabajo en el mercado. Entonces, ahí van a aparecer los problemas reales, concretos de equilibrio. Por el momento, Marx muchas veces asume que el capitalista vende y que cuando va a comprar encuentra lo que necesita comprar. Hay que ver cuáles son las condiciones para que eso se dé. Y entonces, pues claro, el capitalista va a buscar contratar o tener más trabajo. Puede ser que una opción es pues que contrate nuevos trabajadores, otra que haga trabajar más a los que tiene actualmente, ¿sí? Otra que la reproducción de los trabajadores pues va generando también pues que van llegando pues los jóvenes, los nuevos trabajadores que pueden ser contratados por los capitalistas. Entonces, acuérdense la noción, la plusvalía capitalizada, ¿sí? Aquí es en un sentido en que se amplía. Esta plusvalía capitalizada no es ya acumulación originaria. ¿Por qué? Porque ya es un excedente. Entonces es una acumulación que se basa en trabajo excedente, en la explotación. Y entonces dice Marx, fíjense aquí cómo se da un cambio. Habíamos
asumido al comienzo del capital que había un cambio de equivalentes, lo que aparentemente se ve en la circulación de mercancías. Yo cambio una mercancía por otra mercancía, son mercancías del mismo valor, estamos haciendo un intercambio entre mercancías y entonces los economistas clásicos nos insisten en eso y eso se origina en el trabajo propio de cada cual y esas son como las leyes básicas originales que aparentemente Marx comenzó por ahí y dice, no, pero en la medida en que avanza el proceso de reproducción y el proceso de acumulación, la ley de apropiación o ley de la propiedad privada va a cambiar. Ya algo que se basaba en la circulación de mercancías, que parecía que era alrededor de valores equivalentes, ahora resulta que es un intercambio en el cual no hay equivalencia y que se repite permanentemente, que es esta relación con los trabajadores, esta relación con el capital variable en la cual los trabajadores producen siempre un nuevo valor. Entonces hay una distinción aquí entre la forma, la apariencia del proceso y el contenido real de la relación entre el capitalismo, el capitalista y el trabajador asalariado. Fíjense, son ideas que Marx ya ha venido trabajando, solo que las va consolidando, las va profundizando en la medida en que va desarrollando aún más las características reales, todavía muy abstractas en algunos aspectos, del funcionamiento de la sociedad capitalista. Entonces, hay un divorcio entre propiedad y trabajo. Aparentemente, en un comienzo, el derecho de propiedad se basaba en el propio trabajo, pero resulta que después no. Ahora, ¿cuál es el derecho? Es el derecho a apropiarse del trabajo ajeno, no retribuido. Y el trabajador tiene un derecho, sí, de que le paguen su fuerza de trabajo, pero hacer eso está renunciando a ser el propietario del producto. Además, todo el proceso de desarrollo de la producción capitalista es el desarrollo y consolidación de este divorcio entre el trabajador y la propiedad. Y eso conduce a que la gran mayoría de seres humanos en la sociedad capitalista, pues prácticamente no tiene propiedad. No propiedad solo la personal, que tenga su ropa y unos muebles y una bicicleta, una moto. No, es la propiedad y la capacidad de producir medios de producción. Eso lo pierden, lo van perdiendo paulatinamente. Entonces la propiedad sustancial, ya se le ha quitado a la gran mayoría de trabajadores asalariados. Acuérdense la famosa expresión en el manifiesto del Partido Comunista que más dicen, nos acusan a los comunistas de que queremos acabar con la propiedad privada. Y contestan Marx y Engels, pero si el 90% de la gente ya se la quitaron. ¿Cuál propiedad privada se refieren ustedes? Bueno, entonces, este proceso de acumulación, es decir, de tomar parte del plusvalor y volverlo a invertirse, refuerza esta relación en la cual cada vez más el trabajador ha ido perdiendo por completo su, entre comillas, propiedad sobre su trabajo, sobre el producto de trabajo, y el capitalista pues ha reforzado su, eh, su poder sobre los trabajadores. Entonces, la ley del cambio de las mercancías, ¿por qué Marx insiste tanto en esto? Porque más ve que los economistas clásicos, y todavía ocurre hoy con los economistas neoclásicos y con muchos analistas de la sociedad capitalista, tienden a quedarse en esa esfera de la circulación donde todos compramos y vendemos, donde tanto don Luis Carlos Sarmiento puede ir a comprar una hamburguesa en el corral, como un trabajador que gana apenas 2 millones de pesos puede ir a comprar una hamburguesa en el corral, donde se enfocan en las relaciones en el mercado entre compradores y vendedores y no ven que la relación fundamental es en el intercambio entre el capitalista y el trabajador asalariado en el proceso de producción, en el intercambio entre el valor de la fuerza de trabajo y el trabajo vivo, real. Entonces, este cambio en estas relaciones, en lo que Marx llama el cambio sustancial de esta ley del cambio de mercancías, pues se concreta en que el producto no le pertenece al obrero, le va a pertenecer al capitalista, que siempre el valor del producto va a encerrar un plusvalor y que además el obrero cumple la tarea individual en el marco de su libertad de crear el medio de producción que necesita, el medio de producción subjetivo que necesita el capitalista. Entonces, las leyes de propiedad, dice Marx, se transforman, se cambian sobre la marcha del proceso de relación capitalista.
Y hace una mención a algo que va a desarrollar con más detalle en el siguiente capítulo, y es el aumento del capital constante en la medida en que se va desarrollando la producción capitalista por la competencia. El capitalista se ve forzado a invertir cada vez una mayor parte de su plusvalía en mayor capital constante. ¿Que es capital constante? Maquinaria, herramientas, medios de producción. Es algo que lo va forzando la competencia a todos y esto va a tener una serie de implicaciones. Hay un puntico, solo lo menciono muy rápido, donde Marx toma un poco de pelo con una teoría de algunos economistas de su momento sobre la teoría de la abstinencia. Acuérdense que para explicar el, eh, el, eh, el, eh, el origen del plusvalor o el origen de la ganancia, algunos economistas dicen que el capitalista se abstiene de consumir todo. Entonces Marx toma un poco el pelo con esto, se burla de algunos de estos economistas, pero analiza algo sobre esta supuesta teoría de la abstinencia y lo que dice es, bueno, el capitalismo está siempre en una presión a producir por producir, a obtener más plusvalía, esta competencia que le impone unas leyes al capitalista, y el capitalista, claro, tiene esa contradicción entre acumulación y consumo. ¿Sí? Que estos economistas vulgares lo abordan desde la teoría de la abstinencia. Pero lo que es evidente, dice Marx, es que, claro, el capitalista, y hay cuenta hasta algunos elementos históricos de cómo en algunas fases del capitalismo el capitalista es muy ahorrador y es muy tacaño consigo mismo, y después pues se da cuenta incluso de que cierto lujo es necesario para los negocios, y hay siempre una contradicción en el capitalista, pero que las fuerzas de el mercado lo van forzando a que necesariamente, si se quiere mantener en la competencia capitalista, tiene siempre que destinar una parte importante a la incremento de la producción. Y nos recuerda algo que habíamos visto en capítulos anteriores. ¿Y cómo se aumenta el volumen de la acumulación? Pues los factores que sirven para producir plusvalor son los mismos que sirven para aumentar la acumulación. Si yo logro reducir el salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo, obtengo más plusvalor. Si incremento la jornada de trabajo, obtengo más plusvalor. Si aumento la intensidad del trabajo, obtengo más plusvalor. Si hago desarrollo técnico, aumento también la masa de plusvalor y voy a poder acumular más y ganar más. Vamos a ver luego, y Marx nos da unas pistas ya que este proceso de producir por producir, este proceso de estar buscando siempre la ganancia. Además dice, el capitalista no mira solo lo que ganó, sino que siempre tiene en mente cuánto más va a ganar. El capitalista además siempre se está comparando con los otros. El proceso de la competencia no es solo con mi competidor, yo produzco mesas con mi competidor de mesas, sino que veo que otro invirtió en camisas o invirtió en un restaurante o invirtió en otro tipo de producto y veo que de pronto ya ganan más. Dice, el capitalista siempre está buscando producir por producir, pero ¿para producir qué? Para producir plusvalor. Entonces, esto, que son los métodos que vimos mediante los cuales se puede lograr aumentar el plusvalor, son los métodos que están en la base del incremento de la acumulación del capital y de la acumulación incesante. Miren esta frase tan interesante que está por ahí citada en Marx. No es de Marx, sino de un parlamentario, hablando de qué pasaría si China se convierte en un gran país industrial, escrito en 1873. Y en todos los efectos que podría generar China y las preocupaciones. Y decía Marx, los capitalistas ingleses vivían pendientes de comparar los salarios. Y decían, no, en Inglaterra pagamos salarios muy altos en comparación con los franceses o con los alemanes. Entonces decía, la meta de los capitalistas ingleses era bajar el salario al nivel de los... Y después empiezan a ver China, entonces la meta es bajarlo al nivel de China. Pero ¿qué ocurre si China crece y se desarrolla? Vale, nos va a generar un problema, como lo estamos viendo hoy en día. Bueno, y en el último capítulo que vamos a mirar hoy, que se llama la Ley General de la Acumulación Capitalista, muy interesante, entonces Marx va a ahondar en este proceso de acumulación del capital. Entonces ya nos había mencionado, va a haber un cambio muy importante y es que aumenta el capital constante. En la medida en que los capitalistas quieren hacer, competir para bajar el valor y por tanto hacen desarrollo técnico,
maquinarias, mejores máquinas, más potentes, mejores herramientas, mejores materias primas. Lo que se va logrando es que con esos procedimientos, más los procedimientos de organización de los trabajadores, división del trabajo, sistemas de producción en masa, etcétera, etcétera, pues se procese cada vez más una masa enorme de medios de producción. Es decir, una gran cantidad de madera en una fábrica de muebles de madera. Entonces antes un trabajador podía mover al día una masa X, ¿sí? Tantos metros cuadrados, bueno, eso se multiplica enormemente. Es una masa, masa se refiere a la masa, pero luego todo lo pone en términos de valor. Entonces, hay una gran masa de medios de producción. Ahora, un mismo trabajador produce muchísimos más valores de uso que implican muchísima más materia prima y muchísimas más herramientas y maquinaria. Y entonces acuña la noción de composición orgánica del capital y una composición técnica del capital, que es la relación en la cual se divide el capital constante perdón, el capital total entre el capital constante y el capital variable, o a nivel técnico entre la masa de medios de producción que se puede medir en cada industria y la masa de fuerza de trabajo, la cantidad de trabajadores que mueven esa masa. A Mar le interesan mucho las dos, pero obviamente en términos de valor es la composición orgánica del capital, que va aumentando a lo largo que se desarrolla el capitalismo, y eso se puede ver empíricamente. Es algo que se puede medir, algo que se puede medir en la medida en que uno va viendo cómo se van conformando estas organizaciones productivas mayores. Y eso va a tener unas implicaciones, que es lo que más quiere analizar en este capítulo. ¿Qué implicaciones tiene esto en términos del desarrollo de la acumulación, pero en términos de la vida de los trabajadores? Entonces, hace una primera hipótesis. Eh, al aumentar, al aumentar el capital, ¿sí? Al aumentar el capital, ¿qué ocurre? Pues que se va a contratar más trabajadores, necesariamente. Si la composición orgánica no cambia, es decir, supongamos que 60% era capital constante, 40 capital variable. Supongamos que se mantenga constante, pero dice Marx, pero el capitalista reinvierte buena parte de lo que ganó, ese plusvalor que obtuvo, entonces va a incrementarse proporcionalmente el capital variable, es decir, tenía 1.000 millones, 600 millones eran capital constante, 400 variables. Si ganó 100, supongamos que ahorita que se lo gaste todo, que lo invierte todo, que no consume, pues va a gastar 60 millones más en más medios de producción y 40 millones más en fuerza de trabajo. Entonces, en estas circunstancias, puede que haya si se dan estas condiciones, un aumento de la demanda por la fuerza de trabajo y podría darse una situación en la cual aumenten incluso los salarios. Marta aquí está retomando cosas de los clásicos. Smith analizaba esto. Hay momentos en que el movimiento de la producción puede llevar a que haya un mejoramiento de los salarios de los trabajadores. Entonces, podrían mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Obviamente, advierte más, el que mejoren las condiciones de vida no quiere decir que desaparezca la explotación. Es muy importante siempre tener en cuenta eso. ¿Pueden mejorar las condiciones de vida? Sí. Puede que un obrero pueda consumir más bienes, tener más bienes materiales, es decir, mejorar su nivel de vida en términos del acceso a bienes de consumo, bienes y servicios. Sí, claro que eso puede, pero no desaparece la relación de explotación. Además, insiste, nadie compra fuerza de trabajo para satisfacer una necesidad del comprador, se compra para generar plusvalor, que es otro elemento importante en la discusión y en la discusión cotidiana. Los capitalistas, fíjense ustedes en Colombia, es que nosotros somos los grandes generadores de empleo. Es que cuando los critican o cuando les quieren poner impuestos mayores o nosotros, pero si nosotros somos los que generamos empleo, ahí sí se vuelven como unas hermanitas de la caridad y dicen, pero ¿cómo me va a poner impuestos? Miren que entonces yo de pronto no voy a poder seguir produciendo, me voy a tener que ir y yo que genero tanto empleo. Capitalistas generan empleo para obtener un plusvalor. En el momento en que no lo pueden obtener, le importan un comino sus trabajadores. Entonces, este es un escenario en el que Marx examina un primer escenario. No cambia todavía la composición orgánica del capital, pero aún así el aumento de los salarios tiene un límite. Nunca se puede llegar a un momento en que se amenace el sistema. Ese es otro de los temas de conflicto permanente entre clases y de contradicciones dentro del capitalismo. Entonces pueden mejorar
pero no hasta un punto en que afecten lo fundamental, que es el plusvalor que se obtiene. O también puede ocurrir, ¿sí?, que se limite y haga que, pues, que bajen los salarios. Y Marx establece ahí una relación entre la magnitud del salario y la acumulación del capital, y dice siempre lo fundamental, lo dinámico es la acumulación de capital. La economía capitalista se mueve por eso. Y sobre la base de la acumulación de capital es que puede haber variaciones, oscilaciones de el salario. Pero el segundo escenario, estamos en el primero en el cual no cambiaba la composición orgánica, el segundo es el más realista. Entonces va a disminuir la proporción del capital variable en la medida en que progresa la acumulación y la concentración del capital. Entonces aumenta la composición orgánica. ¿Por qué? Por la competencia. ¿Por qué? Por la búsqueda de mayor plusvalor, por todos los métodos que hemos visto de la cooperación, la división manufacturera, la introducción de maquinaria. Y esto es lo que se vuelve la gran palanca de la acumulación capitalista, que se expresa en que el obrero va a transformar cada vez más una mayor cantidad de medios de producción en producto durante un cierto tiempo determinado. Eso se expresa en términos de la distribución de capital constante y variable, en que aumenta el capital constante en proporción al variable, es decir, que pasa de ser el 60% al 80%, puede en algunos casos ser más. Pero digamos, ese es otro de los elementos que más nos da la pista para observarlo a nivel empírico, para tratar de mirar, bueno, ¿y cómo es la realidad? En un proceso concreto, por ejemplo, en la economía colombiana. Entonces, siempre en este proceso, ¿sí?, va a disminuir la masa de fuerza de trabajo con relación a la masa de medios de producción o la proporción, en términos de valor, del capital variable con respecto al capital constante, y siempre en función de los métodos que ya hemos visto, ¿sí?, en los métodos de la manufactura, la división del trabajo, etcétera, etcétera. Pero aquí puede ocurrir un fenómeno muy interesante, ya lo acabamos de mencionar hace un momento, y es que puede que disminuya la proporción, es decir, que ahora el capital constante pasó de 60 a 80 y el capital variable entonces bajó de 40 a 20, pero que ese 20% no implique que baje el número de obreros que están trabajando, el número de trabajadores asalariados. Puede que baje en términos relativos, pero que no baje en términos absolutos. Entonces es un fenómeno combinado. Más trabajadores, pero trabajadores más productivos, con un capital constante mucho mayor, es decir, trabajadores que logran transformar muchos más medios de producción en productos. Y dice Marx, esta es la tendencia inherente del capitalismo. Marx a veces lee y a veces usa tendencia porque dice, claro, hay cosas que obstaculizan, hay factores que retrasan. Por eso hay que, si uno lo va a mirar empíricamente, tiene que tener eso en cuenta, pero esa es una tendencia general, teórica de la producción capitalista, es la tendencia a que se produzca este aumento del capital constante y no necesariamente reducción absoluta del número de trabajadores. Y esto más lo llama también a que hay un aumento de la concentración, hay una escala mayor de la producción. Esto es escrito en 1867. Si uno mira lo que ha ocurrido los 150 años después, pues uno lo ve claramente en el desarrollo a nivel mundial, con diferencias, obviamente, entre países. Pues entonces va a haber una concentración, que es el otro elemento interesante que va a aparecer. Pues al aumentar la escala de la producción, al desarrollar los métodos productivos, pues en el proceso de competencia, los más capaces, los que desarrollan más la fuerza productiva, los más hábiles, pues van a ir sacando a los otros, ¿sí? Van a ir sacando a los otros y se van a dar unos procesos de concentración y centralización. Entonces, aumenta el capital total, crecen los capitales individuales, crece el capital social. Hay un fenómeno que dice Marx, que hay un fenómeno que también tiene contradicciones, porque a veces algunas empresas capitalistas se dividen incluso, por ejemplo, por las herencias de los propios capitalistas, surgen nuevos capitalistas, pero la tendencia general es que el proceso de competencia
por medio de este gran desarrollo de las fuerzas productivas con todos estos métodos de generación de plusvalor, va conduciendo a una mayor concentración. Y a su vez, otro fenómeno que Marx llamó descentralización de los capitales, y es decir, que ya no es solo que una empresa produce plusvalor y crece, y entonces tiene la posibilidad de aumentar su escala y va eliminando a los competidores, etcétera, etcétera, sino que puede haber uniones, fusiones entre empresas. Entonces, una empresa tiene un plusvalor y la invierte en otra empresa o crea empresas en otra rama de producción o se asocian entre muchas empresas o un capitalista grande compra otras. Y aquí Marx ya va dando pistas para un fenómeno que lo va a analizar mucho más adelante con más detalle, porque todavía aquí no está hablando del crédito ni del papel del capital financiero. Aquí es como si todavía no existiera, pero es casi inevitable que en algún momento Marx haga alusiones a eso, porque, por ejemplo, para poder conformar grandes empresas, por ejemplo, los ferrocarriles, dice Marx, por la concentración de pequeños capitales individuales, nos hubiéramos demorado muchísimo en que aparecieran las grandes empresas de ferrocarriles o de construcción de barcos o de transatlánticos, etcétera, etcétera, pero por la vía de la centralización de capitales y luego va a aparecer las sociedades por acciones, etcétera, etcétera, se pueden crear enormes conglomerados de empresas, enormes capitales, que ya no es en una sola rama, sino que ya están en muchas ramas de producción al mismo tiempo. Entonces, concentración y centralización. Dos tendencias generales de el, eh, capitalismo, del capitalismo teórico. Y Marx, Engels en algunas notas luego puso y en otros tomos, luego Lenin iría a mirar y luego muchos otros autores. Marx apenas estaba como en los inicios, pero ya veía esa tendencia del capitalismo y ya mencionaba las palancas de la centralización. Uno, la competencia en costos, los grandes van sacando a los pequeños, pero la otra, el crédito, la concentración de grandes masas de dinero. Todavía Marx aquí no lo desarrolla mucho, lo menciona, lo va a desarrollar mucho más en el tomo 3. Aquí es como si todavía no existiera en el nivel de exposición en que va Marx el crédito, ni los bancos, ni, bueno, que, pues, que es una abstracción, ¿no? O sea, en la práctica sí existen, solo que Marx está delimitando su análisis para explicarnos en detalle los distintos elementos. El extremo de la centralización y de la concentración, pues van a ser los monopolios, que es el otro fenómeno que se genera en la sociedad capitalista. Y un tercer punto muy relevante, porque ya tiene que ver directamente con implicaciones sobre la clase trabajadora. ¿Qué ocurre al aumentar la composición orgánica del capital? ¿Sí? Y al haber acumulación del capital, el capital variable disminuye en términos proporcionales. Pero al mismo tiempo puede que crezca en términos absolutos. Acuérdense que es un juego entre lo relativo y lo absoluto. Pero la tendencia, dice Marx, claro, hay que mirar el peso en un momento determinado de cada una de estas dos tendencias. La tendencia es a que en la relación entre la acumulación y el incremento de estos métodos productivos más eficaces, se va a ir generando una población obrera excesiva. ¿Excesiva con respecto a qué? Con relación a las necesidades del capital. Por un lado, el capitalismo, al desarrollar las fuerzas productivas, necesita en algunas ramas de producción menos gente, o puede producir lo mismo o mucho más con un número igual o menor de trabajadores, entonces expulsa a trabajadores, que es un fenómeno que ya Marx algo había mostrado en el capítulo y en los referentes históricos sobre la maquinaria. Se expulsa a trabajadores y por eso la reacción de los trabajadores inicialmente, históricamente, contra las máquinas, a quienes veían como un competidor, como un enemigo que les estaba haciendo perder el trabajo. Pero al mismo tiempo crecen otras ramas. Pero lo que más dice es, lo que empieza a ver más es una tendencia a que haya un exceso de población trabajadora excesiva. Excesiva con respecto a las necesidades del capital. Estamos dentro de la relación capitalista, porque en otra sociedad es distinto, y entonces va a hablar de una ley peculiar de la población en el sistema capitalista. Es decir, los trabajadores asalariados, al ir produciendo con mayor productividad, al ir desarrollándose la fuerza social productiva, las grandes organizaciones productivas, el mayor desarrollo técnico, están creando a su vez unos medios para que queden por fuera
del trabajo para que queden como una población excedente. Y dice Marx, esta es una ley peculiar de población de la eh, sociedad capitalista propia. Marx dice, no hay una ley natural de la población. Entra en este capítulo y lo va a hacer luego en otras partes del Capital en ese debate sobre la idea de que es que el problema es que hay un exceso de población absoluta y el problema es que los trabajadores y especialmente los más pobres se reproducen mucho. Uno piensa que esas ideas que vienen del siglo XVIII y XIX, que Marx criticó fuertemente, existen todavía. Vuelvo a citar a Héctor Abad Faciolins en su última columna del Espectador, donde dice el problema, ¿sí? El problema realmente es que los pobres tienen muchos hijos. Uno dice, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Quién es este señor? El problema es el que los pobres tengan muchos hijos. Y bueno, y mucha gente piensa eso. Más lo que está mostrando es, claro, va a mirar algunas otras cosas con más detalle, es una dinámica del capitalismo, de la acumulación capitalista. Es una dinámica en la cual el capitalismo, en este proceso de acumulación con mayor desarrollo técnico, es decir, con incremento del capital constante y con pérdida del capital variable en términos relativos, y a su vez en este proceso en el cual va desplazando trabajadores de unas ramas de producción que algunos se encuentran en otras ramas, pero no todos, va creando un excedente de población permanentemente. ¿Sí? Y eso va a tener que ver, obviamente, con, eh, con el tema salarial, con el valor de la fuerza de trabajo, eh, con las relaciones de fuerza entre los capitalistas y los trabajadores. Aquí hay unas citas de Marx sobre estos temas en los cuales Marx insiste. Es una población obrera excesiva que se da en el marco de estas condiciones específicas de la acumulación capitalista que terminan generando ¿qué? Lo que Marx llama un ejército industrial de reserva. Entonces hay un ejército industrial activo, los trabajadores. Hay unos trabajadores activos. Hay 9, 10 millones de trabajadores asalariados activos en la economía colombiana. Eso varía, pero más o menos es la cifra de reciente. Y hay un ejército industrial de reserva, que es un producto necesario de la acumulación. Entonces, no es que sea un problema, no dice, ay, el problema del desempleo. Pues claro que es un problema y grave para el desempleado. Es un problema terrible para la familia de las personas que no tienen empleo. Es de las cosas absolutamente dolorosas, porque es un ser humano que tiene capacidad de trabajo, deseo de trabajar y que no encuentra, es una sociedad que no le ofrece la posibilidad de trabajar y a cambio de eso obtener los medios de vida que necesita. Pero es algo necesario desde el punto de vista capitalista, es algo necesario para el sistema capitalista. Necesario en el sentido de que se tiene que producir, que se da. No es algo de mala voluntad, ni es solo un tema de buenas o malas políticas del gobierno. Pero a su vez tiene unas ventajas enormes para el capitalismo. Es una palanca a la acumulación. El capitalismo requiere mantener este ejército industrial de reserva. ¿Por qué? Porque siempre va a tener gente disponible. En algunos momentos en que hay que expandir la producción, en algunos momentos en que hay que incrementar la producción, pues va a tener unas masas de trabajadores disponibles para, eh, pues para contratarlos y para extraerles más plusvalor. Si se desarrollan nuevas ramas de trabajo, ¿sí? O para trabajos ocasionales. Entonces, es el que exista este ejército industrial de reserva, está en la reserva, está esperando que lo llamen, está esperando que lo llamen a trabajar, y entonces es absolutamente necesario, es inherente al capitalismo, no es y es beneficioso para el sistema capitalista. Entonces, es algo propio de la dinámica de la industria moderna, dice Marx. No es algo que se ve como lo concibe la economía actual, es como una falla del mercado, algo que no entienden, algo que se produce, no sé, como por factores externos, porque el mercado en principio es el mejor mecanismo para asignar recursos, y Marx dice, no, esto es algo inherente, consustancial, necesario dentro del desarrollo del capitalismo, y lo que se ve es que hay una parte de la clase obrera condenada a una ociosidad forzosa,
y además condenada a las implicaciones de no tener un ingreso, mismo tiempo que hay otros que están trabajando de una manera excesiva. Hay otros que están trabajando exageradamente, incluso horas extras, etcétera, etcétera. Entonces Marx dice, esa es otra de las grandes contradicciones dentro del capitalismo. El capitalismo mantiene siempre en reserva fuerza de trabajo. Eso varía, claro. Eso aumenta y disminuye, pero siempre existe una reserva en la fuerza de trabajo. Y tiene otra gran ventaja para el capitalismo y para los capitalistas en particular. Y es que la relación entre la oferta y la demanda, pues, está determinada, condicionada por esa relación entre la fuerza de trabajo ocupada y desocupada, el ejército industrial activo y el ejército industrial de reserva. Es decir, el capitalismo genera, no conscientemente, no es que el capitalista lo decía, el sistema capitalista en su dinámica, en la búsqueda del plusvalor, genera estas condiciones en las cuales tiene siempre esa reserva de trabajadores, y Marx se burla nuevamente de Malthus y de otros. ¿Es que acaso hay que esperar a que el capitalista va a esperar hasta que se reproduzcan los trabajadores y dentro de muchos años estén sus hijos? No, siempre va a tener un ejército industrial de reserva, siempre lo va a tener. Y esto además le va a beneficiar en términos de la ley de la oferta y de la demanda de trabajo y de la relación entre los capitalistas, porque es un mercado favorable a los capitalistas. Es decir, los trabajadores, los que tienen empleo, tienen siempre la presión de los que no tienen y están buscando. Es decir, hay una presión para reducir el valor de la fuerza de trabajo. Es un mercado que está cargado en contra de los trabajadores. Es un exceso de trabajadores que hace que el capitalista pues, pueda darse el lujo de, pues, de ofrecer poco. Como clase en su conjunto, de bajar el valor de la fuerza de trabajo, que es lo que uno ve con la información en Colombia, que reducen a la gran mayoría de los trabajadores a unos salarios muy bajos. Si el trabajador protesta, busca mejores condiciones, el patrón claramente le dice, hay unos cientos de miles de desempleados y en el caso concreto de su cargo hay, no sé, hay decenas de personas esperando. Usted verá, es un mercado desfavorable para los trabajadores. Entonces, la famosa ley de la oferta y la demanda, en este caso en concreto, es una ley que está distorsionada por esta existencia del ejército industrial de reserva. Y menciona Marx en algún momento cómo los capitalistas que defienden y valoran tanto la ley de la oferta y la demanda, que la violan constantemente en otros aspectos, pues se enfurecen cuando los trabajadores tratan de organizarse y cuando los sindicatos intentan tener mecanismos de cooperación para poder negociar en mejores condiciones con los patrones. Consideran que es una violación de la sagrada ley de la oferta y la demanda. Dentro del ejército industrial de reserva, aparece además en paralelo y parte del ejército industrial de reserva, pues tiene características distintas y aparecen unas categorías que no sé qué palabra exacta usar, unas categorías ya muy degradadas, muy deterioradas. Pero hay unas formas, Marx, dependiendo de las traducciones hay un cambio de nombres, las clasifica en flotante, latente, intermitente. Entonces, se refiere a la flotante del ejército de reserva flotante, es población que es contratada y despedida constantemente, o sea, que tiene un vínculo más o menos estrecho y directo con la producción, pero que no está estable. La latente se refiere a la población agrícola, dice, siempre hay una masa de población agrícola que está viendo la perspectiva o la posibilidad de emigrar a las ciudades y de pasar de la actividad agrícola a actividades manufactureras o otras actividades urbanas. Hay otra que llama intermitente y dice hay un cierto parte del ejército de trabajadores y parte del ejército obrero activo también, pero cuyo trabajo es muy irregular. Marx ponía en ese momento el ejemplo del trabajo a domicilio, es decir, el ejército industrial de reserva tiene especificidades y además hay unas capas degradadas que Marx pues las dominaba como el lumpenproletariado, vagabundos, criminales, prostitutas, son frases exactas de Marx, puede que hoy en día a la luz de ciertas concepciones distintas habría que matizar algunos términos, ¿sí? La gente que vive de la caridad pública, personas incapacitadas, ¿sí? Bueno, huérfanos, hijos de pobres, son frases textuales de Marx.
bueno, degradados, despojos, incapaces para el trabajo, ancianos, mutilados, enfermos. Entonces dice Marx, hay unas capas que están aún en la peor situación. Y esa es una tendencia que más veía en el capitalismo en su época, que evidentemente no es sino mirar uno cualquier sociedad y mirar la sociedad colombiana para ver cómo se crea necesariamente, y es algo inherente al capitalismo, ese ejército industrial de reserva. Hoy hablamos de desempleo, subempleo, y también hablamos pues de estas capas que están en la mendicidad, los habitantes de calle, etcétera, etcétera, la gente que está bueno, también en la delincuencia, la prostitución. Bueno, hay matices, hay diferencias, pero lo que dice Marx es el capitalismo no emplea a todo el mundo. El capitalismo somete a masas enormes, a millones de personas a estas condiciones. Y hay una tendencia general, ¿sí?, a un deterioro en la situación del obrero. Esto se ha discutido mucho, porque dicen, no, pero lo que ha mostrado el capitalismo es que ha mejorado calidad de vida, nivel de vida. Y si quieren mirar un poco este debate, en el texto de Henry está, Henry dice, sí, hay una discusión entre lo relativo y lo absoluto, pero lo relativo es que pierden proporción a los capitalistas que ganan más, pero que puede que su salario real haya mejorado. Pero lo otro que dice Henry Marx se refería no solo al nivel del salario, sino también a como condiciones más amplias, sociales, vitales. Es decir, el trabajador es transformado en un ser unilateral. Al trabajador se le niegan las posibilidades de desarrollo espiritual, se le niega el acceso a la ciencia. Digamos, hay una mutilación de seres humanos. Hay una noción más amplia de este empobrecimiento de los obreros. Bueno, y en la parte final, Marx, de este capítulo, que ya terminamos con esto, Marx tiene una parte que llama ilustración de la acumulación capitalista para los interesados. Pues ahí hay algunas cifras que Marx mira. Si uno mira, lo voy a pasar muy rápido ahora, pero ya con datos de Colombia, esto ya lo habíamos visto. Acuérdense, repasemos, en la sociedad colombiana la fidelidad es obtener plusvalor, excedente bruto de explotación. Eso lo muestra el DANE. Siempre con las cifras del DANE, no hay que ser marxista, con las cifras del DANE se puede extraer esto. Y las cifras de las cuentas nacionales nos muestran cómo hay un capital constante, un capital variable, una plusvalía y una tasa de plusvalía que es cercana al 100%, que implica que los trabajadores se quedan con la mitad de la torta, los capitalistas más o menos con la otra mitad, pero los unos son 10 millones, los otros son apenas 800.000, es decir, la cuchara, ¿sí?, para coger la torta, o la cuchara para tomar la parte de la sopa, es enorme en el caso de los capitalistas y muy pequeña en los trabajadores. Y eso se reproduce año tras año, tras año, tras año, se reproduce. El proceso de producción capitalista en Colombia es un proceso de producción de plusvalor de una masa de trabajadores que produce el equivalente de su salario, es decir, que el capitalista le paga con su propio producto, y es una reproducción de la relación capitalista, la relación entre capitalista y trabajador asalariado, en la búsqueda de la rentabilidad de las empresas, ¿sí? Esto lo vamos a ver con más detalle luego cuando lleguemos a la ganancia. En la sociedad colombiana hay tendencia a la concentración de la producción y de la riqueza. Por ejemplo, en la industria manufacturera, solo viendo industria manufacturera, el 1% de los establecimientos se queda con el 24% del excedente de producción, el 10% con el 70%. Y eso se ve en la industria, se ve en el comercio. En el comercio también un porcentaje, el 10% de los establecimientos se queda con el 56%. Todas las cifras que ustedes ven cotidianamente de la propiedad de las empresas, de las acciones, del capital financiero, de los CDTs, de la tierra rural urbana, de las edificaciones, todas muestran una concentración de la riqueza, del ingreso enorme, ¿sí? Se mide, uno de los indicadores es el coeficiente de Gini, que siempre es un coeficiente alto, se mantiene alto, a veces oscila un poquito, baja un poquito, pero que demuestra que permanentemente hay esa concentración, hay una tendencia permanente a la concentración. En términos del ingreso corriente, hay el decil, los de abajo, el 9 y el 10 son los más ricos, es decir, que decir el 20% de la población se queda con el 67% del ingreso.
Claro, cuando uno mira en detalle, si ustedes miran los trabajos de Luis Jorge Garay, el 1% y dentro del 1% de una fracción a su vez acumula en una parte muy, muy importante. Hay una polarización, un polo de riqueza y un polo de pobreza. Y Marx en la ley de la acumulación capitalista lo que dice es todo este proceso de concentración, de centralización, de desarrollo de la acumulación, conduce a que haya por un lado un polo de riqueza y por el otro un polo de pobreza. Es decir, la polarización no es solo una cuestión del lenguaje, no es solo una cuestión de ideologías, pues es una realidad en la estructura económica que se fundamenta originalmente en la separación de los trabajadores de los medios de producción y en las dos grandes clases, que luego más nos va a mostrar que como eso tiene más detalle, como hay fracciones de clase, pero el hecho es que la polarización viene de ese proceso de acumulación del capital, ¿sí? El DANE produce esta información. El DANE llama clase social a esto incorrectamente porque lo mide solo en términos de ingreso, pero si ustedes miran los datos del DANE, pues la clase alta es el 1.7, aquí está un polo. En el otro extremo, entre pobres y vulnerables, que serían como los pobres, 72%, y hay una capa que DANE denomina media del 25%. Eso hay que mirarlo luego con más detalle a la luz de las categorías que iremos viendo con más, pero hay evidentemente una polarización o en términos de salarios mínimos, ¿sí? Entonces uno encuentra que el 61% de los hogares obtiene menos de 2 salarios mínimos, ¿sí? Vamos ahí. Por todos lados, por donde uno mire, uno observa que hay unos grandes capitalistas ricos y unos grandes conglomerados industriales. Eh, ¿Se crea un ejército de reserva? Claro que se crea un ejército de reserva. En Colombia uno puede buscar las cifras sobre esto, pues hoy no me quería detener en esto, pero la tasa de desempleo, que es la que más conocemos, entonces en marzo de 2021 había 3 millones de desempleados. Siempre hay desempleados en Colombia y siempre hay subempleados y siempre hay una gran masa de trabajadores, muchos de los que están en cuenta propia, en la práctica hacen parte también de este ejército industrial de reserva, buena parte de ellos, no todos. Siempre hay una masa de trabajadores disponible para el capital, siempre. Entonces la tasa de desempleo puede que baje un año, mejore. Si uno lo mira históricamente en Colombia, siempre hay una masa de población desempleada. Y en todos los países capitalistas existe eso. Claro, puede que en algún momento en algún país capitalista es muy bajito. Claro, hay que ir a mirar la historia específica de cada país. Si ustedes miran las cifras de la OIT a nivel mundial, siempre hay una masa enorme de trabajadores. Entonces es una sociedad, que es lo que muestra Marx en estos últimos capítulos, que en su proceso de desarrollo de las fuerzas productivas, una gran contradicción, es una sociedad que desarrolla la capacidad productiva de la humanidad. Me olvido por ahora de los otros efectos negativos, la destrucción de la naturaleza. El directo es que se desarrolla sobre la base de destruir, degradar y maltratar a millones de seres humanos, de destruir a millones de seres humanos, de reducirlos a unos niveles de ingresos muy bajos, de reducirlos en cuanto al acceso, digamos, a los bienes de la cultura, al arte, de reducirlos en su capacidad de tener tiempo libre para un ocio creativo o productivo. Es decir, es una sociedad que por su dinámica es inevitable que sea así. Y ese es uno de los grandes mensajes de Marx. Claro, podremos ver luego la discusión, Marx no la hace en el Capital. Ah, pero es que el Estado puede corregir eso. La gran ilusión es que el Estado pueda corregir esto. Y esas son las posturas socialdemócratas fundamentalmente, son las posturas de intervencionismo del Estado, y es decir, que el Estado capitalista pueda contrarrestar estas condiciones de vida, estos efectos sobre la situación de la clase trabajadora. La tesis de Marx es que pues prácticamente es imposible. ¿Que se puede paliar? Sí, pero que estas son tendencias inherentes. No se trata, insisto, nuevamente, para quienes hayan estudiado economía lo tendrán más claro, lo que nos enseñan en las facultades de economía es, en Colombia y en todo el mundo, el mercado es un mecanismo extraordinario de asignación de recursos, es muy eficiente, es más eficiente que la planificación centralizada, etcétera, etcétera, etcétera. Solo que el mercado tiene unas fallas, unas pequeñas fallas, que genera monopolios.
tiene unas pequeñas fallas, que genera una elevada concentración del ingreso, que genera pobreza y miseria, que no genera suficiente crecimiento, que genera desempleo. ¿Fallas? Más lo que dice eso no son fallas, son rasgos inherentes de la producción capitalista, de la relación social capitalista. Y entonces uno a veces cae en ese discurso, el problema del desempleo, el problema de la pobreza, el problema de la miseria, el problema de la concentración del ingreso. Es que no es realmente un problema, verlo así es verlo sacado del contexto. La concentración del ingreso es un problema, ¿pero a quién? Para estos grandes capitalistas ricos es una maravilla, si lo tienen concentrado ellos. Pero es que esa es la lógica del capitalismo. Para eso se hace el capitalismo. Los capitalistas más honestos, más frescos, más cínicos, lo dicen abiertamente. El problema es de los otros, que son los incapaces, que son débiles, que son perezosos, que son vagos. Eso no es un problema. El problema del desempleo, claro, es un drama para los desempleados, pero es una característica inherente, beneficiosa para la acumulación del capital. Es algo necesario, propio del capitalismo. En la pobreza, igual. Las bajas condiciones de vida, los bajos ingresos. Esa es la dinámica del capitalismo. Bueno, no podemos entrar ahora en esta discusión, que sé que muchos la tendrán ya. Ah, bueno, pero entonces el Estado entra y esa es la visión que tiene la economía neoclásica a intentar corregir esas fallas. Esa es más o menos la idea. Bueno, por hoy entonces vamos hasta aquí. Con esto estamos redondeando el tomo 1. Es el tomo más conocido, es el tomo donde Marx va a plantear sus descubrimientos esenciales, es decir, la explicación de fondo de cómo funciona el capitalismo, de cuál es la relación social básica, de cuál es la dinámica de esa relación social básica, de cuáles son las leyes de su movimiento, de su funcionamiento, pero está haciendo abstracción todavía de cosas muy importantes, por ejemplo, de la circulación. Aquí no ha aparecido el capital comercial, el capital financiero, el crédito, la banca, eso no ha aparecido. Aquí no ha aparecido todavía la ganancia. Además, hay algunas personas que dicen, bueno, con esto está lo fundamental. Es cierto, aquí están elementos fundamentales, pero es que resulta que esto es, por así decirlo, lo que está esencial en el fondo detrás de los fenómenos cotidianos, y más lo que nos está tratando de mostrar es cómo esto que nos está explicando aquí aparece en la sociedad capitalista en las categorías y en las prácticas cotidianas con las cuales nos movemos, en el salario, en la ganancia, en la tasa de ganancia, en la competencia por la tasa de ganancia, en la competencia entre capital industrial comercial, en el papel de los terratenientes. Entonces, vamos a pasar a comenzar en la siguiente sesión a ver algunos de los elementos del proceso de circulación que todavía está a otro nivel de abstracción para luego llegar al tomo 3 donde Marx trata de mostrarnos esto en la expresión que él usa, cómo se transforma en esas categorías visibles, cotidianas, entre comillas, más concretas, más cercanas a nuestra realidad. Y vamos a ver cómo Marx hace un camino de ida, un camino de vuelta. La manera como expone, Marx se sumerge en sus descubrimientos de lo esencial, de las articulaciones, de las conexiones internas. Pero en su investigación, y además es la manera en que todos partimos en nuestras sociedades, que nosotros partimos de los fenómenos visibles, todos vemos cosas de pobreza, fenómenos de pobreza, vemos la miseria, vemos los salarios, vemos la lucha por los salarios, vemos las tasas de ganancia, vemos que don Julio Mario, Luis Carlos Sarmiento, Julio Mario ganaron tantos millones, vemos la competencia, y Marx dice eso no se puede comprender suficientemente si no vemos cómo es la génesis, cómo es que se llega allá. Y eso es lo que nos ha venido mostrando. Bueno, Laura, entonces termino la presentación. Gracias a todos ustedes y si les parece, tenemos un tiempo para preguntas. Ya voy a mirar el chat. Y comenta Teresa. Ah, no, mentiras. Laura, Laura, no, ya. Teresa Consuelo Cardona. Unos comentarios.
las relaciones despóticas en las empresas suelen ser suavizadas con la ayuda de los psicólogos organizacionales y los comunicadores. No para disminuir el despotismo, sino para que esto sea socialmente centrado. Muy interesante. Claro, se han ido desarrollando técnicas de manejo del recurso humano, de la organización del personal. Incluso hay técnicas, Henry se refiere a algo de esto, en las cuales se intenta lograr cierta participación, es decir, que los trabajadores se sientan parte de. Y menciona algunas, creo que menciona algunos de los esquemas, por ejemplo, de las empresas japonesas, los círculos de calidad, otras cosas. Claro, los capitalistas buscan mecanismos también porque no se trata solo, como ocurre en la sociedad, no todo puede ser represión, represión abierta, también tiene que haber otros mecanismos. Pero finalmente todo el mundo sabe que no es el dueño de la empresa y que finalmente sabe que tiene que obedecer y finalmente sabe que tiene que comportarse de cierta manera si no quiere perder su empleo. Dicen los capitalistas, continúa Teresa, en la profundidad de su justificación. El problema es que los pobres son muy brutos. No tienen carro, no tienen para el taxi, no tienen para el bus y se van a ir bien lejos. Ese acuérdense que era como un poco el comentario de Susanita, la amiga de Mafalda. Pero ¿cómo no van a ser pobres si viven en esas casuchas, se visten con esos andrajos y comen esas porquerías? Vamos, es como, esto pues ya son y creo que lo hace con muy buena ironía de Teresa, que es el intento de no mirar el contexto, de no mirar la estructura, de no entender, sino quedarse en elementos aislados, sueltos, que sueltos y aislados, algunos pueden tener una cierta verosimilitud, pues uno puede decir, claro, uno conoce gente que no quiere trabajar, que es vaga, y al lado hay otro que trabaja mucho y se esfuerza, y entonces el uno está mejor que el otro. Pero es que más lo que está mostrando es las condiciones, las estructuras, los límites, dentro de lo cual, evidentemente, pues hay un campo para ciertas acciones individuales. Incluso, por ejemplo, esto que yo mencionaba de que los trabajadores asalariados hacen parte del capital. Bueno, mucho trabajador asalariado intenta ver si puede escapar a veces y por eso busca montar un pequeño negocio o algunos buscan cómo volver como una etapa anterior e irse de pronto a vivir muy austeramente en el campo. Muchos trabajadores están buscando maneras de escapar del capitalismo. El capital no emplea a todos y a quienes no emplea los llama vagos. Y además se le echa la culpa. La culpa es que porque no está educado, porque no tiene ciertas virtudes, porque es perezoso, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es algo muy hábil en la sociedad capitalista, el cómo invertir las explicaciones, ocultarlas, no buscarlas, y además atribuirle responsabilidades a los individuos sobre esas condiciones. Pregunta a Augusto si existe alguna cifra sobre la reproducción ampliada en el país. Acuérdese, Augusto, que la acumulación, podemos buscarlas, es la inversión. Es decir, lo que los capitalistas y el DANE tiene alguna información sobre eso, en un año determinado del total de la producción, ¿sí? No todo el excedente se consume, sino que una parte se invierte. Entonces esa inversión es lo que llamaríamos la reproducción ampliada del capital. Eh, Podemos buscarlas, ¿sí? No las he mirado con detalle, pero se está dando, es un fenómeno que se da pues cotidianamente en el capitalismo. En algunos países, mucho más que en otros, ¿no? La tasa de inversión en algunos países es bastante grande, es un porcentaje muy grande del PIB, en otros es mucho menor. Y luego van a aparecer otros fenómenos que aquí todavía más, de pronto en algunos momentos se enuncia, pero que se van a ver más adelante, y es eh, eh, que también todo el juego con el dinero, ¿no? Aquellos que aparentemente no invierten directamente. Aquí Marx está hablando de inversión en el sentido de contratación de nueva fuerza de trabajo, compra de más medios de producción en la misma empresa o fábrica o creando una nueva fábrica, ¿sí? Pero es material. Hay capitalistas que dicen invertir, invertir es que yo pongo mi dinero en
CDTs, pongo mi dinero en un fondo de inversiones, en acciones, en bancos, que ese capitalista no hace la inversión directa y ahí va a aparecer lo que es la acumulación de grandes masas de dinero, una acumulación financiera que siempre tiene como fundamento y como base esta producción real o esta producción material, pero que adquiere como una cierta dinámica y una cierta autonomía, que es lo que Marx nos va a tratar de mostrar. Fíjense que aquí es como si no existieran las actividades comerciales y como si no existieran las actividades financieras, en lo que estamos viendo hasta el momento. Y para entender las crisis del capitalismo, para entender los fenómenos reales de funcionamiento del capitalismo, es imposible hacerlo sin esas dimensiones. Pero lo que Marx nos está explicando es que el plusvalor, la masa de plusvalor, surge dentro de la producción directa, pero hay que venderla. ¿Qué implica? Que hay unas actividades comerciales, se vende, hay unas actividades del mercado. Y además hay que comprar, para producir hay que comprar, hay unas actividades de compra. Y hay, por tanto, además unas actividades de manejo del dinero. Entonces, hay un dinero que se transforma en medios de producción, en fuerza de trabajo y luego en mercancía. Pero ahí hay otras actividades que por el momento es como si no existieran. Pero por supuesto que Marx sabe que existen y de hecho es lo que va a exponer en el tomo 2, donde van a aparecer otras funciones y otras actividades. Aquí se concentró en la dimensión que Marx considera que es la fundamental, pero no se puede entender el funcionamiento real, cotidiano, concreto del capitalismo sin esas otras dimensiones, que es lo que vamos a empezar a ver la sesión siguiente al abordar el tomo 2, y es decir, bueno, hay unas actividades en el comercio, hay unas actividades en las finanzas, que dentro de la sociedad capitalista son necesarias e indispensables, son inevitables. Marx va a decir, algunas de esas en una sociedad no capitalista son innecesarias, son superfluas, otras no. Pero en la sociedad capitalista, pues hay que gastar, hay que invertir en la actividad de compra y de venta, hay que invertir en la actividad de manejo del dinero, hay que invertir, bueno, y eso que todavía no ha aparecido el crédito. Entonces, vamos a ver eso, vamos a ver eso. Eh, eh, Vamos a ver eso en la siguiente sesión, pero aquí nos está mostrando elementos esenciales del capitalismo, pero que necesitamos todavía, digamos, irlos volviendo más concretos, ir viendo más la complejidad. Pregunta otra vez, Teresa, ¿está interesada en la religión? Me inquieta el papel de la religión en el mecanismo de sumisión delante del capitalismo, que supera ampliamente la intervención del Estado propuesta por la socialdemocracia, pero lo hace en favor del capitalismo. Además, las iglesias hacen escuela de capitalismo con el Evangelio de la Prosperidad. Muy interesante ese punto. Tal vez por eso las religiones son promovidas en nuestra sociedad. Y Marx se refiere a ello. En el Capital no mucho, Marx abordó, si ustedes se acuerdan, en la evolución intelectual de Marx, y que era el momento además en su época con los jóvenes hegelianos, buena parte de la crítica inicial a la filosofía hegeliana y al pensamiento dominante era la crítica a la religión. Y Marx escribió algunas cosas sobre eso que no publicó, que fueron luego publicados después en sus manuscritos, y bueno, de pronto sí publicó algo en algunas revistas, que es donde está la famosa frase, si usted se acuerda de que la religión es el opio del pueblo, donde Marx está analizando el porqué, las condiciones de vida, las condiciones existenciales que llevan a que los seres humanos busquen consuelo para su situación terrenal, busquen consuelo en la religión. Pero así hay una cosa muy interesante en el Capital. Si usted se acuerda, por ejemplo, el fetichismo de la mercancía, y hay otra parte, es que no me acuerdo si es en ese mismo capítulo, sí, el de una mención a la religión en el capítulo 1. Y más o menos dice la, la analogía para hablar del fetichismo. Acuérdense qué es el fetichismo, que objetos materiales, un objeto, la mercancía, por ejemplo, o el capital,
adquiere dentro de esta sociedad propiedades sociales. Entonces, lleva a pensar a algunos que es una propiedad natural de esas cosas, que lleva a pensar a algunos que es una propiedad natural del capital producir plusvalor per se, es casi que algo natural. Y Marx dice una analogía para tratar de entender esto, la religión es un fenómeno en el cual los seres humanos crean en su mente a los dioses y luego, ¿sí? Esos dioses lo dominan, crean al hombre, están por encima del hombre. Y dependiendo, bueno, de las religiones y de los momentos y todo, en algunas culturas, pues incluso esos dioses intervienen más activamente en la vida de los hombres. Entonces dice Marx, aquí es el producto del ser humano de la mano, ya no de la mente, ¿sí? Coge una autonomía. Entonces por eso Marx esa analogía. Pero también dice en este capítulo que en la sociedad capitalista las relaciones entre los seres humanos no son suficientemente transparentes por tratarse de una sociedad fragmentada, atomizada entre productores privados, aislados, que se vinculan solo a través del mercado. Y entonces dice, a diferencia de lo que podría ocurrir en otras sociedades, aquí eso no es transparente, no es claro, y hasta que los seres humanos no dominen, no puedan dominar de una manera más consciente, organizada, planificada como seres humanos cooperativos, su sociedad, también va a ser difícil que se puedan aislar de ese tipo de pensamiento en el cual llegan a explicaciones fantasiosas, en opinión de Marx, sobre lo que es la realidad. Y critica el capitalismo porque dice el capitalismo, los defensores del capitalismo que se basan en la razón, terminan teniendo, de alguna manera, cayendo como en ideas religiosas. Y va a hablar por allá en el tomo 3 también de una cierta noción de la religión de la vida cotidiana, que es la religión. Esa vida cotidiana es esta vida fetichizada y mistificada en la sociedad capitalista. Pero al nivel ya más detallado de lo que usted pregunta, no. Marx no sé si Engels, no recuerdo ahorita, pero Marx no entra en el capital, no entra en este papel de la religión a este nivel que usted lo plantea. Pero sí siempre hay una preocupación de Marx y es como su interés con respecto a la clase obrera y por qué el interés en dedicarle tiempo tanto al estudio. Entonces, Marx dice, el conocer cómo funciona el capitalismo no me garantiza que yo pueda cambiar el capitalismo. El conocer yo cuál es la ley del valor no impide que la ley de valor me siga dominando. Así como el conocer yo la ley de la gravedad no significa que pues, se me caiga la casa encima. ¿Sí? Bueno, es decir, pero para Marx, los trabajadores, las asociaciones de trabajadores, los partidos de los trabajadores, tendrían una herramienta muy importante en su lucha contra el capitalismo y contra los capitalistas y sus voceros en la medida en que comprendan el funcionamiento del capitalismo. Y muchas de las menciones que yo les he hecho a lo largo de la exposición pues van en ese sentido. Todos estos fenómenos, el desempleo, la miseria, el salario, los bajos salarios, las crisis, etcétera, etcétera, las ganancias enormes son fenómenos que más o menos se observan. Augusto uno podría, como él pregunta, uno podría mirar datos sobre el crecimiento de la economía, la reinversión y entonces hasta dónde hay una reproducción ampliada y no simplemente una reproducción simple. Entonces, muchos de estos fenómenos se observan y todos los interpretamos, todos nosotros tenemos alguna noción de ellos, tenemos alguna mínima interpretación, alguna explicación más o menos profunda. En principio, y es una de las tesis de Marx a lo largo de todo el Capital, por el solo hecho de vivir en el capitalismo, tenemos ya unas nociones. Marx considera que en general son nociones invertidas, insuficientes, que para tener un conocimiento más profundo, pues hay que estudiar. Esa es un poco la tesis de Marx. Hay que investigar, hay que estudiar. Yo les había hecho el ejemplo que pasa en cualquier otra ciencia. Yo soy capaz de decirles muchas cosas sobre el árbol que tengo al frente. Si me empiezan a preguntar un poquito más, si yo no estudio,
de biología, si no estudió la química, si no estudió, pues yo no voy a ser capaz de explicar realmente qué es un árbol, pero yo lo puedo tocar, yo lo puedo admirar, ¿sí? Yo puedo coger una hoja, que más concreto que eso. Lo mismo que el salario, yo lo recibo. El dinero, aquí lo tengo en mi bolsillo. El empleo, pues sufro por eso, porque no lo tengo. Bueno, o me pongo feliz si soy capitalista y tengo ganancia y tengo mucho dinero, pero no sé qué es. A veces sé cómo moverme dentro de las relaciones capitalistas, sí, pero sé qué son las relaciones capitalistas. Y entonces hay una lucha permanente por la explicación. El problema no son solo los datos, el problema no es solo la información, el problema no es solo eh, la, el tener muchísimos datos disponibles. La nueva directora del DANE dijo que un país es ciego si no tiene muy buena información. Puede que haya mucha mejor información, pero el problema no es solo la información. Puede seguir uno siendo uno muy ciego. Bueno, ahí están los datos. Ahí tenemos el dato del desempleo, tenemos el dato del subempleo, tenemos el dato de los bajos. Listo. ¿Qué es eso? ¿Por qué se da? Y ahí inmediatamente aparecen las distintas interpretaciones. Ahí inmediatamente aparece lo que decía Teresa, el que considera que la pobreza es una cuestión individual, resultado de unas características psicológicas o personales más débiles en unas personas que en otras. O incluso economistas que han ganado premios Nobel, como Paul Samuelson, que dicen que la distribución del ingreso se debe a muchos factores, incluyendo la suerte, la herencia, ¿sí? Entonces, son explicaciones que no son explicaciones. ¿Que le convienen a quién? Pues a los señores capitalistas a quienes se benefician de este sistema, pues les conviene que no se sepa qué es esto. El propio capitalista, los propios capitalistas en general, la mayoría no son cultos ni investigadores, son prácticos, hacen dinero, saben cómo hacerlo, saben cómo invertir, etcétera, etcétera. Pero sí tienen la noción y la conciencia de que si alguien se pone a explicar qué es el capitalismo, de dónde proviene la ganancia de los capitalistas, cómo es eso que un capitalista invierte 100 millones y obtiene el derecho eterno a perpetuidad de sacar 10 millones cada año para toda la vida, mientras que sus trabajadores apenas siguen manteniendo más o menos su nivel de vida. Bueno, todas esas interpretaciones cotidianas le convienen a los capitalistas porque son interpretaciones que Marx considera insuficientes, invertidas, mistificadas. Pero a los capitalistas, que son quienes se benefician de esta sociedad, por supuesto que no les interesa que se conozca. Entonces, uno de los atropellos intelectuales más grandes en la historia es el que la persona que investigó el modo de producción capitalista en detalle a fondo, con una seriedad y una profundidad incomparable, es excluida de las facultades de economía, porque es peligroso. Porque es que Marx en el fondo lo que está diciendo es, miren, esta es una sociedad de explotación y no tiene salida, no hay salida dentro del capitalismo. No hay salida. Claro, entonces levantan la mano, sí, pero Europa y Noruega, mire que los estados, claro que hay unos países que han logrado mejores condiciones, pero váyase usted nuevamente, mírelo como la historia, mire cómo muchos de estos países hoy más desarrollados lo hicieron sobre la base de una explotación despiadada del resto del mundo. Países democráticos basados en una historia de esclavitud, de colonización, de genocidios. Bueno, eso, pero eso ya pasó hace mucho tiempo, ¿sí? Pero lograron consolidar un capitalismo más fuerte en comparación con otros países, pero aún en esos países hay explotación y hay miseria, claro, menos que aquí, y hay pobreza, y hay desempleo, y hay una gran masa de desempleados. Ah, bueno, pero el Estado compensa. Sí, en buena medida, pero el estado de bienestar también se les ha venido desbarajustando. Eso es un ir y venir. El estado se les va desbarajustando. Se va perdiendo, ¿sí? En la medida en que surgió China y crece India, en que otros países han ido cogiendo fuerza en la producción mundial y les han ido deteriorando también sus condiciones de vida. Pero si uno lo mira a la escala mundial, si uno piensa en el mundo, Estados Unidos, Europa, Japón, son una proporción menor de toda la población mundial.
guardadas proporciones de lo que ocurre en Colombia o lo que ocurre en cualquier país. Hay una franja de capitalistas, y sobre todo los más ricos, dándose unas condiciones de vida espectaculares, una franja intermedia, buena parte de la cual muchos son también trabajadores asalariados que cumplen la función de explotación de los capitalistas, o sea, son trabajadores asalariados que explotan a otros, que ayudan a explotar a otros trabajadores asalariados, que tienen unas condiciones de vida comparativamente aceptables y mejores, claro, pues si alguien se gana 10 millones, pues no es rico, no es el Julio Mario Santo Domingo, no es si alguien se gana 12 o 15, pero por supuesto que está muchísimo mejor que la gran masa de la población colombiana, cuyos hogares están entre 1 o 2 salarios mínimos. Entonces, el mensaje de Marx es clarísimo. Entendamos qué es el capitalismo. Y al estudiarlo, Marx se preocupó muchísimo de hasta dónde habían llegado los clásicos, de ver las explicaciones de todos los otros. Por eso su libro se llama Crítica de la economía política, porque Marx construyó su explicación al mismo tiempo que iba criticando las categorías de los otros. Mire que usted aquí solo llegó hasta acá. Mire que usted no se preguntó esto. Mire dónde está el vacío de su interpretación. Y como veremos, también se mete con la conciencia cotidiana, espontánea. Señor trabajador, ¿usted piensa que el salario es el pago de su trabajo? No, fíjese que no es eso. Venga, le explico. Ese es el trabajo que hace Marx. Claro, en un libro muy largo, complejo, difícil, que por eso mucha gente no estudia ni lee. Con otros problemas que veremos, el tomo 2 y el tomo 3, Marx no los terminó. Entonces hay unos capítulos que Marx no los había elaborado suficientemente para publicar. Que Engels los publica, pero que son capítulos más complicados, todavía más enredados, más difíciles. Pero uno encuentra, a pesar de todo eso, toda la estructura y la secuencia, y hay que seguir desarrollando el pensamiento de Marx en el Capital. Pero lo fundamental está ahí. Entonces, para no seguir comiéndonos el cuento de una cantidad de explicaciones que finalmente son explicaciones que solo le favorecen a los capitalistas y es al mantenimiento del sistema capitalista. Qué pena, me alargué demasiado, pero solo hay otra observación. De nada, Teresa, con gusto. Ya son las 8:04. Ampliando un poco, no parece probable que de los 300 billones que se apropia la burguesía sean reinvertidos en el país. Parece incluso que se invierten en otros países. Ese es otro buen punto, ¿no? Fíjense que, claro, Augusto me está llevando ya a temas muy concretos, muy prácticos. Marx está a un nivel teórico, con un nivel de generalidad. Solo que en la medida en que la teoría es buena, le permite a uno casi que ver, uno lee el tomo 1 del Capital y uno inmediatamente piensa en Colombia, pero puede pensar en Brasil, o en Japón, o en Estados Unidos. Claro, usted tiene que adaptar el análisis a las condiciones concretas. Segundo, hay un tema en que uno a veces piensa en país, en una nación, pues que el capitalismo es un fenómeno mundial. Y ahí, por eso, Marx quería ir hacia allá, y hay que analizarlo también, la interrelación entre los países. Eso hay que mirarlo. Y claro, entonces, ya el capitalismo no es un capital, aquí hay capitales de otros, aquí hay bancos españoles, aquí hay empresas norteamericanas, italianas, etcétera, etcétera. Hay capitales que vienen aquí a extraer plusvalor y hay capitales colombianos que están en otros países. El capital es mundial. La fuerza de trabajo finalmente también, solo que tiene más restricciones para la movilidad. Entonces, totalmente de acuerdo. Puede que, sí, además, esos 300 billones, Augusto, lo digo, hay que tenerlo con precaución, ¿no? Es decir, eso es lo que dice el DANE, pero resulta que de ahí el Estado se coge una buena parte de impuestos, ¿no? Entonces, hay que mirar luego, ese es como, por así decirlo, una aproximación al botín anual. Pero lo que más nos va a mostrar es que ese botín se lo reparten compitiendo los capitalistas. Entonces ya no vamos a hablar solo del capitalista industrial, sino de los capitalistas al interior de cada rama de producción, de cada gran función y entre los capitalistas de las distintas funciones y además con los terratenientes. Entonces, la dinámica real y concreta del capitalismo es que esto que lo ve uno aquí agregado, sintetizado, para lo cual algunas cifras del DANE sirven, y esto que Marx está planteando en el tomo 1, allá se va a ver más en la manera como se ve o se expresa cotidianamente en la competencia entre los capitalistas y pasamos, por decir así, como de un capital en general a capitalistas, a un capital que ya adquiere unas formas propias todavía teóricas, todavía son abstractas, pero ya mucho más cercanas a la manera como funciona
en la realidad. Bueno, si no hay más comentarios o preguntas, entonces yo creería ya, Laura, que podríamos dar por cerrada la sesión de hoy. Sí, pues en este momento dejaron una pregunta en Facebook, que igual yo creo que la puedo dejar aquí en el chat de Zoom. Igualmente por el tiempo, yo creo que la podríamos tocar en la próxima sesión. Listo. Sí, si quieren 3 minuticos nomás y lo desarrollamos más en la próxima. ¿Qué podemos decir o cómo podemos afrontar este momento de transición? Cuando Petro dice que hay que proteger al capitalismo nacional, ¿dónde ese capitalismo nacional es el que le ha hecho tanto daño al país en general? Bueno, este es un tema no sé la persona, el nombre no aparece, pero muchas gracias. Pues de mucha discusión, me trae a una discusión ya mucho más concreta, política del momento. Pero es evidente, Petro ha hablado de que él quiere cumplir una labor de promover un capitalismo, incluso como una especie de capitalismo sano, porque parte de la crítica es que ha habido en Colombia un capitalismo deformado, un capitalismo extractivista, y no un capitalismo basado en la producción real de riqueza industrial, etcétera, etcétera, y agrícola. Y desde la perspectiva del capital, y solo podría hacer ahora una mención muy genérica, pero podríamos luego buscar un espacio para discutir, pues está defendiendo un sistema de explotación. Claro, Petro dice también, y bueno, y Petro y todos los partidos que están alrededor, pues lo que están diciendo es que el Estado va a intentar compensar y actuar e intervenir para compensar muchas de estos fenómenos inherentes al capitalismo que la economía tradicional la ve como fallas del mercado. Es decir, mejor redistribución del ingreso, un gasto público que pueda mejorar, por ejemplo, el acceso a la alimentación eh, eh, y reducir el hambre, para mencionar algo, mejorar el acceso a la educación, el acceso de los campesinos a la tierra. Bueno, hay una serie, ustedes los conocen mejor que yo. Y es un intento, vamos a ver qué ocurre, pues es un experimento en la práctica de un gobierno distinto, con muchas limitaciones, porque se mueve dentro de una sociedad capitalista con las limitaciones propias de la dinámica de la producción capitalista, pero también del propio Estado capitalista, de las relaciones políticas de fuerza capitalistas, que son las que inmediatamente pues, empiezan a poner frenos. Esto no es novedoso, solo que como en Colombia no había llegado nunca un gobierno así, esto no es novedoso. Entonces, promover el capitalismo es promover una sociedad de explotación en términos de mar. En una perspectiva de una transformación radical de la sociedad, pues uno podría decir, es decir, a los trabajadores yo creo que lo he mencionado a veces, claro que hay que pelear por mejorar las condiciones de vida dentro del capitalismo, pero por supuesto, sea con el salario directo, es decir, el que le pagan en las empresas, o sea con el salario indirecto, que es el que se consigue por la vía de la redistribución y el gasto social del Estado. Pero por supuesto que hay que hacerlo. Pues yo creo que a los trabajadores no se los debería engañar. Van a seguir siendo, van a seguir siendo fuerza de trabajo al servicio del capital. Van a seguir siendo explotados. Van a seguir inmersos en unas relaciones de producción. Ahorita no hay condiciones no hay fuerza, ni siquiera, para pensar en una transformación hacia el socialismo o el comunismo. Pero eso no implica que no se diga la verdad. Más aún, hay retrocesos. Miren ustedes lo que pasó ahorita en Italia, en Noruega, en Suecia, lo que ha venido pasando en Francia, en España, está cogiendo más fuerza en el momento en que se habla de una crisis del capitalismo. Heinrich tiene una mención ahí en su libro sobre eso, en el capítulo que teníamos para hoy, donde dice, había una supuesto de los marxistas, sobre todo los marxistas de comienzos del siglo XX, de la idea de que la crisis del capitalismo, la pobreza de las masas, la miseria, el imperialismo, las guerras, iba a llevar a las masas trabajadoras a rebelarse y a buscar el cambio hacia una sociedad distinta. Y efectivamente en parte se dio. En Rusia hubo el intento, en Alemania hubo el intento, en Italia en la década los primeros 2 décadas del siglo, en Hungría, en varios países fueron derrotadas la mayoría, con excepción en ese momento de la Unión Soviética. Y, pero al mismo tiempo, dice Heinrich, las masas trabajadoras
no necesariamente políticamente van hacia el camino de buscar un cambio hacia el socialismo o el comunismo, sino que pueden irse hacia el fascismo, al nazismo, y eso fue lo que mostró también la historia. Y hoy en día muy preocupante, pero lo que estamos viendo en Europa es un giro en muchos países, ni siquiera a la derecha, a la extrema derecha, que además reivindica su vínculo directo con el fascismo. Así como hay los que reivindican la extrema derecha su vínculo con Pinochet o un Bolsonaro. Entonces, esa es parte de la lucha de clases en la cual desafortunadamente me da a mí la impresión de que el capital pues sigue ganando. Pero bueno, tema muy interesante para darle que más discusión. Pero el mensaje de Marx, en términos teóricos de explicación, si ustedes se acuerdan, hay un texto muy bonito de Marx que se llama Salario, Precio y Ganancia. Y Marx está reunido con trabajadores, está hablando con sindicatos y les dice, pero por supuesto que tienen que pelear por aumentar el salario. Por simple dignidad tienen que hacerlo, más o menos, es la labor que hay que hacer. Claro eso es indiscutible. Eso, eso hay que lucharlo, pero no se deben quedar ahí. Que eso les sirva para organizarse, que eso les sirva para prepararse, que eso les sirva para darse cuenta de que tienen que poner en sus banderas, la lucha no es por un salario mejor o por un salario justo, que además no existe un salario justo en el capitalismo. La lucha es por abolir el trabajo asalariado. Hay que desaparecer la relación de producción, que incluso es una manera muy interesante de plantearlo Marx, es que no se trata de la lucha de clases per se y es que entonces hay que matar a los ricos, no. Hay que abolir la relación de producción asalariada y hay que abolir la relación de los seres humanos como productores privados, aislados, independientes. Hay que abolir unas relaciones sociales de producción. Ese es el mensaje de Marx que uno concluiría. Pero bueno, nos faltan 2 tomos, entonces tratemos de terminar los 2 tomos. Muchas gracias. Nos alargamos un poquito. Gracias a quienes tuvieron la paciencia o la oportunidad o el tiempo de quedarse un rato más. Para la siguiente sesión les enviamos luego. Ustedes tienen el programa. Vamos a aproximarnos, vamos a ver solo unos pedazos. Es un tomo también largo, no tanto como el uno. Y vamos a ver algunos aspectos claves, tratar de extractarlos muy someramente porque solo vamos a tener 2 sesiones sobre el tomo 2. Entonces luego a través del correo les recordamos las lecturas. Henrich tiene una, una versión resumida, muy buena, muy interesante. El que quiera mirar un poco más lo puede ver en la lectura de Jill que les enviamos también. Claudia, Erika, Karen, Franci, etcétera. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Espero de pronto en algún momento, Laura, aunque raro, me gustaría que sea un día verle las caras a los participantes. Esto como yo me siento aquí como un loquito hablando Está solo. bien, Alberto. Sí, eso tenemos que revisarlo. Pero muchas gracias a Sí, quienes asistieron y también a quienes están por las redes sociales. Nos vemos el próximo martes en nuestra sesión número 8, que sería el proceso de circulación del capital, la metamorfosis del capital y su ciclo. Muchas gracias, perfecto. Alberto. Y bueno, nos Eh, estamos viendo. a usted, Laura. Saludos a todas y todos. Que descansen. Chao, chao.